patente número 22770. Viernes 26 de agosto, como siempre un gusto saludarles a través de esta señal para toda Venezuela. Comienza nuestro espacio En Contexto. Gracias como de costumbre a todos los que nos sintonizan, a través también de las redes sociales nos acompañan. Recordarles nuestras cuentas, @EnContextoPiso y @Carlos Penalosa, para que ustedes a lo largo de este espacio, los próximos 60 minutos, estén con nosotros. Por supuesto, agradeciéndoles además a quienes también ya se suscriben a nuestro canal de YouTube, donde está todo nuestro contenido audiovisual. Las entrevistas que a diario estamos compartiendo con ustedes están disponibles en nuestra cuenta Carlos Peñalosa En Contexto. Hoy nuestro espacio, como tradicionalmente en la primera parte hacemos un repaso por las informaciones, hoy tenemos 3 entrevistas para ustedes y vamos a comenzar hablando de un tema que es importante para el ciudadano. Desde distintas regiones del país, las denuncias respecto a la inestabilidad en el servicio eléctrico, sobre todo en el occidente del país, el estado Táchira, el estado Zulia, son una de las regiones que más se ha visto afectada por la inestabilidad en el servicio, entendiendo además que el Ejecutivo Nacional, a través de Corpoelec, la empresa del Estado, y por supuesto el Ministerio de Energía Eléctrica, han anunciado una serie de medidas para la reactivación de las termoeléctricas en su momento, que afecta, como mencionamos, a esta parte importante del país. Pero en las últimas horas, la agencia de noticias Bloomberg ha tenido acceso a una información que podría establecer una alianza, gracias a la obtención de una licencia por parte de la empresa alemana Siemens con Venezuela, para levantar la capacidad de generación en nuestro país. Lo que se maneja con esta información a la que ha tenido acceso la agencia de noticias es que al menos 1000 megavatios pudieran entrar en servicio, y por supuesto significa un acuerdo importante, entendiendo la coyuntura política de Venezuela, donde el Ejecutivo Nacional tiene una serie de sanciones que impiden a algunas empresas realizar tanto operaciones como algún tipo de acuerdo con el Estado venezolano. Para hablar de este tema, que como mencionamos al ciudadano le toca, porque el Comité de Afectados por los Apagones habla de más de 11.000 fallas eléctricas en lo que va de este año 2022, incluso otras cifras que manejan de al menos 600 fallas se pueden registrar en todo el país en una semana. Son números del Comité de Afectados por los Apagones y por supuesto es un tema importante para el ciudadano. Está con nosotros en estudio Bashir Salles, eres ingeniero electricista, especialista en equipos de generación de potencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, gracias por la bienvenida, darme la bienvenida acá, y por supuesto esto es un tema importante, partiendo de lo impositivo, ¿no?, que ha sido todo lo que acabas de comentar. Ahora bien, esta semana justamente ha aparecido en el contexto nacional la visita de funcionarios de muy alto nivel de la empresa Siemens, una empresa alemana, ¿de acuerdo?, que de alguna manera pues no ha podido desarrollar proyectos con el gobierno nacional, dado el tema de las restricciones, por supuesto, asociadas a las sanciones internacionales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, ahora mismo, dado que se está dando la apertura y se están justamente reactivando todos esos mecanismos, se plantea por parte de ellos la recuperación de un importante esquema de generación, que son justamente las centrales termoeléctricas. Las más afectadas, entendemos. Sí, bueno. Que se dice en este contexto. Por cierto, han sido muy golpeadas el sistema de generación desde el punto de vista termoeléctrico. También el hidroeléctrico de alguna manera ha sido golpeado, pero muy bien, el gobierno nacional, a través de los trabajadores de Corpoelec y por supuesto, digamos, recursos humanos venezolanos, han podido recuperar una muy buena parte de la capacidad de generación, y ya estamos considerando de que desde el punto de vista de la matriz energética en Venezuela, estamos considerando que a nivel de centrales, a nivel de las centrales hidroeléctricas, ya están aportando cerca de 8.2 a 8.5 gigavatios, o sea, 8.200 megavatios de potencia que están aportando, y en el ámbito de las termoeléctricas está por el orden de los 12.000 megavatios, 2.500 megavatios, que digamos es un aporte importante, cerca del 25%, digamos, de la matriz energética total. Ahora bien, el reto y el desafío está en justamente recuperar una muy buena parte de turbinas que están en las distintas centrales de generación que tiene el país. Ahora, fíjate tú que aquí la influencia en Venezuela de tecnologías, tenemos influencia de tecnologías norteamericanas, General Electric, por ejemplo, tenemos la influencia de las mismas termoeléctricas de origen de Siemens, alemanas, y hay un parque bien interesante
de centrales en todo el país. O sea, te estoy hablando en el centro del país, aquí sobre mismo, todo al occidente, que es como llaman la cola del servicio. Sí, en el occidente tenemos a Termozulia, que tiene 4 unidades de 100 megavatios ISO. Tenemos acá en el kilómetro 8 la Panamericana, una importante central, la José María España, que aporta de una capacidad instalada de 500 megavatios, allí mismo, y megavatios ISO, ya voy a explicar lo que significa esa nomenclatura. Tenemos también muy importante, una de las más importantes y de las más modernas que existen en Venezuela justamente, desarrollada a partir del gobierno del presidente Hugo Chávez, que es justamente la central India-Urquilla, que se encuentra en la carretera Santa Lucía, en los Valles del Tuy. Tiene una capacidad instalada de un poco más de 1000 gigavatios, es decir, 1080 por ahí megavatios, ¿no? Entonces, fíjate que hay una infraestructura desde el punto de vista eléctrico muy importante. Ahora mismo, esas empresas, digamos, europeas están visualizando la capacidad de recuperar ese parque que ha estado golpeado por el mismo hecho de que existían muchas restricciones en cuanto al suministro, pues, de piezas y partes necesarias para la recuperación de esas turbinas. Fíjate que, por ejemplo, en India-Urquilla, que la acabo de mencionar, ahí hay 4 unidades que funcionan con diésel y gas natural, y además hay 2 centrales acopladas en un proceso totalmente dinámico, donde aprovechan el calor, que es la energía térmica que se produce del vapor de agua, y a través de un método de ciclo combinado hay 2 unidades adicionales, y por eso digo que invoco que es una de las centrales más importantes. Fíjate que si ellos mismos ahora se organizan y se enfocan en la recuperación de estas que son medulares, por ejemplo, en lo que es el territorio nacional, que están acá en el centro del país, por supuesto van a dar pasos hacia adelante en la recuperación de nuestro sistema eléctrico. Muy bien, también hay que recordar, por ejemplo, en Cardón, en el bloque 8 de la refinería del Cardón, hay 3 unidades de 100 megavatios, de las cuales hay 2 en operación y por supuesto, si ellos se organizan, como lo vengo diciendo, por supuesto van a aportar en ese crecimiento del 33% en esa zona específicamente. Y yo estimo que, digamos, de acuerdo a lo que se ha manejado a nivel del gobierno nacional en esta primera, digamos, agenda de trabajo con representantes de la empresa Siemens, esperamos que en un periodo, digamos, en un corto o mediano plazo ya estemos recuperando más de 1000 megavatios necesarios para nuestro país, por supuesto que sí. Carlos, porque tú tienes que saber que aquí cuando hay energía hay recuperación, hay desarrollo industrial, hay desarrollo poblacional. Donde se construye una central de generación eléctrica, Carlos, anótalo, y eso lo podemos revisar a nivel de la historia, se desarrolla la industria, se desarrollan centros poblados importantes, comercios, distintos emprendimientos, porque no hay nada más importante que la energía eléctrica en un país. Hay países que no gozan de los privilegios que tenemos nosotros, por ejemplo, de contar con los recursos hídricos y con el gas natural, que es una de las primeras fuentes de energías, y por supuesto otros países, otros ingenieros nos admiran a nosotros, porque tenemos unos recursos tecnológicos maravillosos. Un gas natural, Carlos, que tiene un poder calorífico inferior muy alto, cosa que es muy favorable para los procesos de combustión interna. Y te digo algo, esta tecnología alemana en este sentido, si ahora mismo están desarrollando este primer encuentro con el gobierno, ahora lo que toca es por parte de ellos reorganizarse, asumirse, despolvar, digamos, sus lugares de trabajo que tenían hace varios años atrás y que de alguna manera se fueron y ahora mismo están regresando, y bueno, empezar a trabajar. Venezuela cuenta con un capital humano maravilloso. Ese capital, nos toca hacer una pausa y de regreso lo conversamos, porque esto es un precedente que puede también hablar de cómo el sector privado nacional puede participar en la recuperación del sistema eléctrico. ¿Qué puede aportar el sector privado en este sentido? Bachir Saya está con nosotros, es ingeniero electricista. Hacemos una pausa y de regreso seguimos con nuestra entrevista.